Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto este domingo 25 de agosto del 2019 que estamos en nuestro tercer tiempo de clase sobre el bautismo bíblico. Yo espero que ustedes hayan estado repasando la lección. Recuerden que ya está disponible en la plataforma en YouTube, tanto la lección 1 como la lección 2. También ya se les envió al grupo de discipulado para que todos puedan tener las clases y puedan estar verificando cada una de las lecciones. Pero antes de comenzar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo de clase bíblica. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la oportunidad que tenemos de poder meditar en tu palabra. Tu palabra es la que nos enseña. Tu palabra es la que en nuestros corazones determina tu voluntad, y realmente deseamos que nuestros corazones sean gobernados por tu voluntad. Que sea Cristo Jesús en nuestras vidas, que nosotros aprendamos a vivir en ese bautismo en donde nuestra vida ha sido bautizada en el cuerpo de Cristo, y que nosotros podamos vivir sujetos de la misma forma como Cristo fue obediente hasta la muerte. De la misma forma nosotros aprender a hacerlo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Nadie sino el que hemos experimentado el nuevo nacimiento podemos entender el significado del bautismo en nuestros corazones día con día. Te damos gracias y la gloria es tuya por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que tenemos que aprender cuando, por ejemplo, hablamos del arrepentimiento, hablamos del arrepentimiento como una decisión diaria. Eso significa que no fue el acto que hicimos una ocasión, sino fue el comienzo de nuestras vidas de vivir agradando al Señor. Arrepentimiento, entonces, recordamos que es darle la espalda a vivir una vida de acuerdo a mi complacencia y de acuerdo a al formato de vida de cualquier ser humano. Arrepentimiento es vivir una vida contraria a la vida de cualquier hombre sin Cristo. Yo he decidido cada día de mi vida, y decido cada día de mi vida, vivir una vida agradando al Padre. De igual manera, el bautismo no es solamente un momento físico que sucederá en tu vida si es que tú decides bautizarte, porque al fin y al cabo este curso lo que pretende es proveer en tu vida la información y la enseñanza bíblica para que tú estés dispuesto a tomar una decisión, y también para aquellos que no entendiendo muy bien lo que hicieron en su vida, puedan entender que el bautismo es una forma diaria de entender que nosotros hicimos un compromiso público acerca de una fe de la cual decimos nosotros tener o vivir en nuestras vidas. Las ocasiones pasadas estuvimos hablando acerca de el bautismo que tuvo Jesucristo a través de la vida de Juan el Bautista. Y entonces ese bautismo se le llamó por Juan el Bautista el bautismo del arrepentimiento. Pero en la vida de Jesucristo no fue el bautismo del arrepentimiento. Era un tiempo especial. De antemano, el ministerio o la cúspide del ministerio de Juan el Bautista fue cuando él pudo realmente bautizar a Jesucristo, porque Jesucristo, así como la ley lo demandaba, necesitaba, siendo el sacerdote, presentarse delante del mundo espiritual como rey delante del Padre. Tenía que cumplir lo que la ley establecía como la justicia de Dios. Por eso es que Jesucristo le dice a Juan el Bautista que es necesario que se cumpla toda justicia, y eso significaba entonces que toda justicia necesitaba hacerse por la obediencia de Cristo Jesús a su Padre Celestial. Bien, así que la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos, la sangre de los animales, los corderos que eran presentados, necesitaban ser preparadas por el sacerdote. Y Cristo Jesús no solamente se presenta y a través del bautismo es consagrada su vida para el ministerio que estaba a punto de comenzar, sino que también de un sacerdote, escucha muy bien esto, iba a venir la sangre a través de la cual nosotros
podemos ser expiados de nuestros pecados. El siguiente bautismo que yo quiero que ahorita examinemos, porque si tratáramos de ver todos los bautizos o todas las enseñanzas del bautismo que existe en la Biblia, tendríamos muchos ejemplos que hacer. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pasó en medio del Mar Rojo, esto es un simbolismo de un bautismo. Como por ejemplo, vamos a ver más adelante, Noé cuando hace que su gente, su familia se suban o se metan al arca, ellos realmente son bautizados y guardados en un cuerpo llamado arca, que simboliza el cuerpo de Cristo guardando a su pueblo en medio de la gran tormenta. Realmente el bautismo simboliza en gran parte eso, la protección de Dios sobre nuestras vidas, sobre alguien que cree el Evangelio y decide subirse a la barca para ser protegido de las tormentas en las cuales el mundo actualmente se está ahogando. El libro de Juan, capítulo 22 y versículo 23, dice de esta manera: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Ahora, el capítulo 4 de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2, nos narra acerca del bautismo que hacían los discípulos de Jesús. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Ese es el tipo de bautismo que a veces no se señala. Y a veces hay gente que dice que Jesucristo no bautizaba. Físicamente Jesús no lo hacían sus discípulos. Pero Jesús bautizaba en el mismo mensaje del Evangelio al cual ellos estaban siendo presentados. Qué interesante forma, fíjate. Juan el Bautista presenta el bautismo del arrepentimiento, pero Jesucristo, a través del mensaje del Evangelio, aquellos que creían en el mensaje que Jesucristo estaba compartiendo, dice la Escritura, que eran bautizados. Aunque Cristo Jesús todavía no moría y aunque Jesús todavía no resucitaba, este era el tipo de bautismo que se hacía. Fíjense que dando un poquito la enseñanza histórica y antropológica de lo que es el bautismo era una práctica común dentro de los pueblos orientales, a través de la cual la gente señalaba o se consagraba a aquello para lo cual vivía o creía. Entonces, no tengo tiempo para explicar todo eso, pero simplemente debemos de entender entonces que por eso es que Jesucristo, cuando habló, por ejemplo, en Mateo 28, él habló de la forma como deberían bautizar, por eso es que él estableció la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el libro de los Hechos se establece que debería de ser en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había diferente tipo de bautismo y se utilizaba el nombre de diferentes personajes que se establecían como tipo de dioses o figuras religiosas a través de las cuales la gente se bautizaba. Y era por eso tan importante que se dijera en nombre de quién se estaba bautizando. Aunque parece un poquito difícil de entender esto, pero debes de saber que el bautismo espiritualmente tiene un valor espiritual. Esto quiere decir, el bautismo tiene un valor espiritual porque así como las personas se consagran en su vida para vivir, para un deporte, para un arte, también debes de saber que el bautismo habla de la consagración de alguien para su vida de fe. Ahora, por eso era tan importante aclarar y entender que el bautismo entonces era una práctica común y Jesucristo entonces estaba estableciendo una práctica que era necesario hacer para que la gente se diera cuenta que lo que él estaba enseñando era un nuevo comienzo. El bautismo simboliza el comienzo de alguien que empieza a vivir en la profesión de una fe antes no conocida, que era el bautismo. Hay otro bautismo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Yo le llamo el bautismo en el Espíritu Santo. Y el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 11 al 13, nos dice esto. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Si nos pudiéramos examinar este pasaje bíblico en Colosenses 2, 11 al 13, nos daríamos cuenta lo que sucede en el proceso del bautismo que el Espíritu hace en nuestras vidas al sumergirnos en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Porque nosotros decimos, bueno, nosotros somos su cuerpo, pero a veces simplemente lo utilizamos como una idea. No, cuando hablamos acerca de ser sumergidos en el cuerpo de Cristo, estamos hablando que es el cuerpo que sufrió, que fue golpeado, el cuerpo en donde la sangre fue rota o derramada. Su cuerpo fue una fuente de su propia sangre. Ese cuerpo experimentó la muerte, pero también ese mismo cuerpo experimentó la resurrección de vida. Ahora, es ahí donde nosotros debemos de entender que aunque hay una idea en el sentido humano de lo que es ser sumergidos en el cuerpo de Cristo, también hay una verdad espiritual que debemos entender. El compromiso y las paredes de nuestra vida cristiana o de nuestra vida como hijos de Dios son el cuerpo de Cristo. Por eso es que el camino es angosto. ¿De qué ancho es el camino? El camino es lo ancho del cuerpo de Cristo. Es lo alto del cuerpo de Cristo. Es la profundidad del cuerpo de Cristo. Todos entonces, así como Cristo fue bautizado en su propia sangre, nosotros somos bautizados en esa misma sangre y recibimos de esa sangre la expiación. Y ahora, en ese cuerpo que somos sumergidos, así como Noé recibió el beneficio de poder meter en el arca a su familia y en medio de la gran tempestad de lo que ha de haber sido lo que la Biblia narra como el diluvio, porque eso fue no un momento de lluvia, fue días y días de tormenta ensordecedora, porque hoy el pecado suele ser demasiado ensordecedor a nuestros oídos. Pero ¿qué es exactamente lo que nos guardará para que podamos vivir en medio de la devastación en la cual el mundo hoy está pasando? Tenemos que aprender y entender que el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo, y por lo tanto, cuando estamos y entendemos que somos bautizados en este cuerpo, entendemos que estamos sujetos a un cuerpo que le debe al Padre plena obediencia, absoluta consagración, en donde el tiempo no está determinado por nosotros, sino está determinado por el poder de la obediencia. Es un cuerpo que no hace nuestra voluntad, sino que camina de acuerdo a la voluntad del Padre. Es un cuerpo que murió y resucitó habiendo cumplido la perfecta ley y cumplidose en él la perfecta palabra profética de parte del Padre Celestial. En ese mismo cuerpo tú y yo hemos sido sumergidos. Y tú debes entender, tú de que deseas bautizarte, debes saber que el bautismo simboliza eso, el momento en donde tu vida está siendo sumergida en la vida de Cristo Jesús. Y significa eso que la vida tuya ahora depende de la absoluta dirección del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo fue el que guió, ayudó en cada pausa de su vida como maestro al mismo Señor, para que Él pudiera vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Padre. De igual manera, el día de hoy, el Espíritu Santo toma tu vida y la sepulta. Es imposible que tu vida, mi vida, tenga la capacidad de poder vivir en la perfecta obediencia del Padre. Un cuerpo perfecto, una obediencia perfecta, solamente se hizo posible a través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En ese cuerpo, dice esta escritura en Colosenses, hemos sido tú y yo sumergidos. Mi pregunta es hacia ustedes que quieren bautizarse. ¿Realmente deseas bautizarte en este cuerpo?
Un cuerpo que no admitió errores, no admitió pecado, no admitió nada de deleite en este mundo, sino la única complacencia que tuvo Jesucristo fue la perfecta obediencia al Padre Celestial. Dice la Escritura en el libro de 1 Corintios 12:13, así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Te das cuenta? Cristo es nuestra identidad como hijos de Dios. La identidad tuya y la identidad mía es la identidad de Cristo Jesús en nosotros. Entonces, el bautismo realmente es la forma como yo soy sepultado en Jesucristo, y a través de ese bautismo es que mi vida le debe a Jesús obediencia. Por eso es que dice la Escritura aquí, acabamos de leer, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, dice, en un cuerpo. No importa de qué país sea, no importa de qué cultura sea, no importa de qué idioma sea, no importa de qué familia sea, pero cuando somos sepultados en Cristo, somos hechos uno en Jesús, independientemente de la situación económica de alguien. Aquí no se trata de la gente que tiene dinero o no tiene dinero. La verdad es de que eso no tiene ninguna razón ni lógica en el reino de Dios. El entendimiento en la palabra de Dios se debe a de que todos somos iguales porque estamos sepultados en un mismo cuerpo. Dice la Escritura en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Así es. Hemos sido bautizados en Cristo y de Cristo hemos sido revestidos. Ahora, ¿qué significa en la Biblia, en la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo? Lo que acabamos de decir. Un cuerpo obediente, sujeto a la plena voluntad del Padre. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3:20 al 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y Él están sujetos a los ángeles, autoridades y potestades. Este pasaje nos enseña entonces que hemos sido bautizados en Cristo. Nos demuestra entonces que el arca es como un tipo o como una figura de Cristo. Así como Dios metió a Noé al arca, el Espíritu nos introduce dentro de Cristo. El Espíritu es el único que te puede introducir al cuerpo de Cristo. Ahora, esto es una verdad que tú debes entender. ¿Qué significa el cuerpo de Cristo para ti? El cuerpo resucitado es el cuerpo de plena obediencia, de perfecta obediencia. ¿Tú y yo tendremos la capacidad de poder obedecer realmente a Dios en nuestras fuerzas? Definitivamente no. La única forma como el Espíritu Santo puede guiar nuestras vidas es cuando aprendemos a caminar en la perfecta obediencia al Padre, pero solamente sumergidos en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿has entendido lo que significa este bautismo? El bautismo de estar sumergidos en el cuerpo de Cristo. Fíjate que hay un pasaje en Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 3, que nos dice también esto con mucha claridad. Romanos 6, 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Este pasaje debe de erizarte la piel. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, aquí no está hablando del bautismo en agua, no. Aquí está hablando del bautismo en Cristo. En Cristo. Ahora, aunque el bautismo en agua tiene que ver en gran parte en esto, tú debes de entender entonces que el bautismo es la forma externa, el bautismo en agua es la forma externa de lo que internamente ha sucedido en mi vida. Tú debes de estar seguro como creyente, a estas alturas como creyente en tu vida, de que tu vida está sumergida en Cristo, de que tu vida está guardada por el Espíritu, así como el Señor guardó a Noé y a su familia en el arca para guardarlos del terrible diluvio. De igual manera debes estar tú seguro que tu vida está guardada en Cristo, y en esa vida que está guardada en Cristo Jesús, nuestra vida debe de aprender a vivir una vida de obediencia a Dios. El Espíritu Santo no va a usar tu vida, o no va a poder sepultar tu vida, o no va a poder resguardar tu vida si tú y yo no entendemos que nuestra vida depende de que vivamos conscientemente cada día, de que vivimos en un cuerpo que fue perfectamente obediente al Padre. Ahora, yo debo de entender entonces que el bautismo es un compromiso de mi corazón cada día de vivir de acuerdo a los mandamientos que Jesús nos enseña. Por ejemplo, por eso es que dice la Escritura en Mateo 28, 18, este pasaje no se lo había dicho a Fernanda que no se los preparara, pero Mateo 28, 18 en adelante, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok, ahí, en ese aspecto, entendemos el mandamiento, pero el mandamiento debe de ser absoluto y debe ser completo. Siempre hablando acerca de lo que es la obediencia al Señor. La obediencia al Señor tiene tres características: es absoluta, completa y perfecta. Y entonces dices: wow, no es absoluta solamente, o sea, no es completa, no, es también perfecta. Y dices: ¿cómo se puede vivir eso? Necesitamos aprender a guardar todos los mandamientos. Y guardar todos los mandamientos significa entonces que yo debo de entender que mi vida cristiana, para poder vivir como un verdadero creyente, depende de que yo pueda entender todos los mandamientos, y los mandamientos deben de estar guardados en mi corazón. Yo debo de tener una vida devocional diaria con el único fin de guardar todos los mandamientos, porque guardando todos los mandamientos del Señor, yo podré vivir realmente honrando la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida, de poner mi vida y sepultarla juntamente con Cristo, porque lo acabamos de leer esto. Los que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados, dice la Escritura, en su muerte. Si yo realmente quiero morir en el Señor, tengo que vivir en la misma naturaleza que el Señor vivió. ¿De cuáles mandamientos el Señor está hablando? De los mismos mandamientos que Él recibió del Padre y que Él vivió. Son los mismos mandamientos que el Padre, y que Jesús nos dice que nosotros debemos aprender a vivir. Mi pregunta es: ¿estás dispuesto para vivir de esa forma en tu vida cristiana? ¿Deseas vivir este tipo de cristianismo? ¿O deseas solamente tener un bonito certificado de bautismo en donde tú puedas decir: yo ya me bauticé? ¿Y esto qué significa? ¿Significa que ahora pertenezco realmente a Cristo Centro Reynosa? ¿O significa que es automáticamente mi santificación? ¿O significará eso que soy inmediatamente salvo y que el Señor me va a perdonar de cualquier situación? Yo debo de ubicarme. El bautismo es un compromiso para vivir una vida, dispuesto para vivir una vida solamente en la voluntad de Dios. O sea, significa
que el bautismo es la introducción, el creer y ser bautizados, las dos cosas. Creer es la función interna, es la función del corazón. Dice en Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer es una función del corazón. Creer es una función de disciplina. Creer es una función de un hábito que tenemos. Creer es guardar la palabra. Creer, alguien que cree es alguien que ha guardado toda la palabra, no parte de la palabra. Creer es una función externa. El bautismo, ¿qué es en sí? Es una demostración externa de lo que internamente ha sucedido en mi vida. Ahora yo quiero desanimarte de que te bautices en esta hora, con esto que voy a decir. Si tú realmente no estás dispuesto a obedecer perfectamente a Dios, mejor no te bautices. Si tú no estás dispuesto a vivir una vida agradando al Padre en todo, mejor no te bautices. Si tú no estás dispuesto a amar la palabra de Dios con todo tu corazón, todos los días de tu vida, ¿sabes qué? Mejor no te bautices. Si tú no estás dispuesto a vivir fuera de este mundo y de las vanidades de este mundo, ¿sabes qué? Mejor no te bautices. Si tú no estás dispuesto para hacer cada día la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Mejor no te bautices. No te bautices porque tu familia te lo diga. Por favor, no te bautices porque tus padres te lo pidan. Esto no es eso. Esto es la decisión de una vida que está dispuesto a vivir cada día de su vida sumergido en la voluntad de Dios y está externamente expresando que está dispuesto a vivir cada día de su vida en la fe que es en Cristo Jesús. En Marcos 16, 16 dice la escritura así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos han dicho, y a veces se enseña, que el bautismo salva. No, es que hay dos expresiones, la acabo de explicar, y eso aclarar porque hay unas ideas erróneas en cuanto a lo que es el bautismo en agua. En primer lugar, el bautismo solo por sí no salva a nadie, porque aquí dice el que creyere y fuere bautizado. Pero cuando está pero dice la contraparte, pero el que no creyere, ahí no pone y el que no creyere y fuera bautizado, ahí solamente dice el que no creyere, porque la parte fundamental es el creer. El bautismo en sí es una expresión externa del verdaderamente creer del corazón. Creer significa, en otras palabras, estar dispuesto a ser dirigido por el Espíritu Santo y vivir una vida consagrado a los mandamientos del Señor Jesús. Ahora, por eso es que te expresé ahorita unas ideas de desánimo de bautizarte. No porque no quisiera que tú te bautizaras, pero definitivamente yo no puedo animarte a que te bautices si tú no estás dispuesto a vivir una vida como un verdadero hijo de Dios. El bautismo no es un juego. El bautismo es más que simplemente un sacramento. Es cierto que se utiliza a veces la palabra sacramento. Dentro de los sacramentos más importantes de la Biblia, los sacramentos significan las cosas santas que son delante de Dios. Yo creo que es una expresión correcta hablar del bautismo como un sacramento, pero no puedes utilizar la palabra sacramento para solamente decir es algo santo. No, debes saber que es porque Dios te está llamando a que tú vivas una vida de acuerdo a la dimensión de la cual Cristo Jesús vivió. El Padre demanda de tu vida una sola cosa: que la misma obediencia que operó en Cristo Jesús opere en nuestros corazones. Ahora mi pregunta es, ¿realmente deseas bautizarte? ¿O hay alguien que te está presionando para que lo hagas? Porque si lo estás haciendo porque alguien espera que lo hagas, no lo hagas. La confesión de lo que creemos debe ser una confesión voluntaria, nacida de un corazón que ha decidido una sola cosa en su vida: vivir por causa de Cristo. ¿Qué significa vivir y ser sepultado juntamente con Cristo? Significa
que yo nací para no disfrutar ni deleitarme en nada de lo que este mundo y la mayoría de la gente se deleitó y se deleita. ¿Tú estás dispuesto a eso? ¿Tú estás dispuesto a renunciar de esa dimensión? Porque si no estás dispuesto, vuelvo a decirte, te desanimo, ¿verdad?, para que te bautices. Otra idea errónea de lo que es el bautismo. En Hechos 2:38, y después nos vamos a Hechos 22:16, pero dice Hechos 2:38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vuelve a leerlo otra vez, hija. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. La palabra clave empieza diciendo arrepiéntanse. O sea, en sí, si no existiera la palabra arrepiéntanse y solamente existiera bautícense, entonces podríamos avalar que el bautismo salva o es para el perdón de pecados, pero no es así. El perdón de pecados es por causa de alguien que ha decidido vivir en arrepentimiento de antemano. Una persona que se va a bautizar es una persona que ha decidido vivir cada día en un verdadero arrepentimiento. Dice el 22:16 del mismo libro de Hechos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, la invocación del nombre. ¿Qué significaba el nombre de Jesucristo? Todo. Significaba que Jesucristo es nuestra justicia. Significaba que Jesucristo es nuestro Salvador. Que significaba que Él es nuestra fe. Significaba que Jesucristo es nuestra gracia. Significaba que Jesucristo es nuestro perdón. Significaba que Jesucristo es nuestro Señor. Eso es lo que significa que nosotros podamos clamar al nombre de Cristo. Entonces, Tito 3:5, vamos a terminar casi. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Wow. Ya ves que la obra verdadera del Señor la hace el Espíritu en nuestras vidas. ¿Y cómo es esa regeneración? Es por causa de que estamos sepultados y porque hemos muerto juntamente con Cristo Jesús. Para que este cuerpo de Jesucristo hubiera sido regenerado, primero tuvo que haber pasado la etapa de muerte. Y cuando murió con ese mismo poder, el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Ahora, ese mismo Espíritu es el que en nuestras vidas quiere intervenir cada día para que nosotros vivamos en esa nueva naturaleza. Quien vive cada día sepultado en la obediencia en Cristo Jesús, experimenta en su vida lo que es vivir la verdadera vida. ¿Sabes que la gente piensa que cuando vienes a Jesucristo, la verdadera vida en Cristo significa tal vez vivir siempre añorando a este mundo, siempre añorando las cosas de este mundo? Pero quiero decirte que no. Nos damos cuenta que este mundo piensa que vive, pero cuando somos sepultados en Cristo y resucitados con Cristo, es cuando nos damos cuenta, hey, yo pensaba que verdaderamente vivía, pero me doy cuenta que estoy muerto, que sin Cristo no tengo verdadera vida, y entonces comienzo a verdaderamente vivir. Si esta experiencia no es real en tu vida, terminarás por negar tu fe. Escucha bien esto. Toda persona que nunca experimenta este nuevo nacimiento en Jesucristo, provocado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, tarde que temprano se cansará de vivir una vida de esfuerzo personal por ser cristiano, porque no ha aprendido que la fórmula de esto es aprender a morir y a resucitar juntamente con Cristo Jesús. Y esa es la obra perfecta del Espíritu Santo y de lo que llamó Jesucristo como el nuevo nacimiento. Jesús lo llama en capítulo 3 de Juan, no lo vamos a buscar, pero la vida en la plática con Timoteo, Jesús lo llama el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca habló de sí mismo, pero él sabía que ese nuevo nacimiento se refiere a la experiencia que él iba a tener muriendo y resucitando.
En primer lugar, Jesús, al referirse a Nicodemo sobre esa experiencia, estaba hablando acerca de su propia experiencia de morir y resucitar. Ahora, de la misma forma, ese cuerpo que murió y resucitó, esa misma experiencia de muerte que Jesús tuvo, es la misma experiencia que nuestra vida puede tener cada día, pero la misma experiencia de resurrección de vida es la misma experiencia que nosotros podemos tener cada día de tu vida. Verdaderamente el Señor quiere que nuestros sentidos sean despertados por la resurrección de Cristo. ¿Qué es que nuestros sentidos sean despertados? Significa la resurrección de Cristo operando en nuestros corazones. Qué tremenda la palabra de Dios cuando nosotros aprendemos y entendemos lo que significa verdaderamente el bautismo de la palabra. Dos pasajes más, Romanos 6:6 y Gálatas 5:24. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así es. Para eso es, para que ya no sirvamos al pecado. ¿Qué es servir al pecado? Ser esclavos del árbol de la vida, del bien y del mal. La mayoría de la gente piensa que le puede ser fiel a Dios con el bien y el mal. Nunca en la vida tú podrás ser fiel a Dios con el bien y el mal. Necesitas saber que aunque tú te conduzcas moralmente bien en la tierra, solamente la voluntad de Dios es aprender a vivir en verdadera vida. En Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es, los que son de Cristo. Siempre que la expresión Cristo esté presente, está hablando acerca de quien murió y resucitó. Está hablando acerca de quien tuvo la experiencia de verdaderamente morir y de verdaderamente resucitar por la obra del Espíritu de resurrección que operó en Cristo Jesús. Parece que esta clase fue como para desanimarte, pero quiero decirte que ninguna de la palabra de Dios parece ser causa de gozo en sí, pero el fruto es lo que se quiere dar. Y si tú quieres dar verdaderamente fruto, tú debes de entender que el bautismo es una forma externa de poder confesar a todos a nuestro alrededor: de aquí en adelante ustedes me verán viviendo una vida totalmente diferente. Si tú no estás dispuesto a vivir esa vida totalmente diferente, será mejor que lo pienses. Pero si dices, estoy cansado de vivir la vida siempre con tropiezos y yo quiero decidir vivir una vida real, entonces acércate con nosotros. Pero definitivamente debes entender que el bautismo es una obra de creer primeramente en el corazón y después externar a través del bautismo en agua lo que verdaderamente hemos creído en nuestro corazón. La pregunta que vuelvo a repetirte: ¿estás dispuesto a vivir verdaderamente los mandamientos, en todos los mandamientos que Jesús nos enseña? Todo lo que Jesús vivió es todo lo que Él quiere que tú y yo vivamos, porque sabe que así experimentaremos cada día morir y vivir en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar este tiempo. Te damos gracias, Padre, por la verdad de tu palabra que es revelada a nuestros corazones. Gracias porque tu palabra trae en nuestras vidas el entendimiento que debemos de tener, porque realmente deseamos vivir obedeciéndote a ti. Señor, queremos darte la gloria y la honra. Que seas tú haciendo tu voluntad y que seas tú revelándote al corazón de cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La próxima semana vamos a hablar acerca de los mandamientos de Cristo. Y después de esa clase, tú vas a decidir si deseas testificar públicamente tu fe en Jesús. El Señor les bendiga. Sigamos adelante con la reunión del día de hoy domingo.